estilista fue masacrado y estrangulado. ¿Quién asesinó en San Isidro al famoso estilista Marco Antonio? Conocido estilista Marco Antonio fue hallado. Lo mataron sin piedad. Asesinos amarraron, masacraron a golpes. La Policía Nacional cree que el crimen de Marco Antonio fue por venganza. El cadáver presentó 34 lesiones externas y 16 lesiones internas. Hubo una compresión brusca, abrupta, fuerte del cuello y por lo tanto pues ocasionó la muerte. De manera como fue encontrado en su departamento de San Isidro, se barajó la hipótesis de un crimen pasional. Sus fiestas congregaban a los hombres y mujeres más hermosos de este país. La verdad que bastante gente, la verdad no esperaba que venga tanta gente. Feliz, contento. Va a haber un desfile maravilloso, hay una muestra de los vestidos más espectaculares de los mejores diseñadores. Su esplendoroso éxito mediático. Marco Antonio, yo no sé si eres un vaquero intergaláctico o el llanero solitario de ambiente. Sí. No, pero que soy gay. ¡Cállese, por favor! Su inmenso talento ya se traducía en un envidiable triunfo económico. Sé que voy por las calles y las mujeres me dicen, ¿y cuándo nos toca a nosotros? ¿Y cuándo nos toca a nosotras? Entonces, para ellas, a todas las que me han pedido, tienes a los hombres, a los futbolistas más cueros de Lima. Su carisma orgánico y espontáneo y su gran amor y orgullo por los suyos. Ahí estoy contento, yo me imagino que está súper contento. Yo súper contenta porque mi hijo es un amor de mi vida. Todo se acabó la noche del 9 de julio del 2009, el día que su joven amante Jorge Coco Glenny lo asesinó estrangulándolo en la sala de su departamento de San Isidro y dejando su cadáver frío y semidesnudo, atado de pies y manos, con una camiseta de la U atragantada entre su boca y su garganta y una bolsa plástica cubriendo su cabeza. El asesino de Marco Antonio y sus cómplices, Pachón y Jordan, cumplen sus respectivas condenas en un hacinado penal peruano. Hoy, a casi 16 años de ocurrido el crimen, hay una pregunta que no ha sido cerrada por completo. ¿Por qué mataron a Marco Antonio? Escúchame, ya tenemos todas las evidencias. Así que ahora de una vez canta. ¿Mataste o no mataste a Marco Antonio? No, yo no lo hice. ¡Ay, habla de una vez! ¡No me vas a perder tiempo! Era mi amigo. Se me fue de las manos. ¿Cuántos eran? Éramos 3. Estás a poder en la cárcel, huevón. Fue desde cero, ¿no? Porque él fue un chico de barrio, con muchas aspiraciones. Mi papá, mi mamá siempre decían, ¿no? Él va a ser alguien grande en la vida. Marco Antonio era un tipo luchador, ambicioso, hábil para intentar y lograr escaparse de la pobreza y las limitaciones con las que nació. Más temprano que tarde, un joven Marco Antonio conoció el amor y de alguna forma también el arte. Era un poco introvertido, o sea, no hablaba mucho. Era una persona que sumisa, diría yo.
sumisa porque él vivía con un cantante que era mediocre, porque el cantante que quería funcionar pero nunca funcionó. Y Marco Antonio lo apoyaba bastante. Marco Antonio, por ejemplo, le veía su carrera a nivel de publicidad. Pues yo siempre digo, lo que hizo Marco Antonio después, se lo hacía a la pareja, pero la pareja nunca funcionó, pues. Entonces tenía muchas ideas para hacer publicidad, para hacer cosas. Y más inventaba muchas cosas, tengo que decir la verdad. Era un marquetero, lo marketeaba. En ese tiempo no había tanta tecnología, pues, y no era ni siquiera su manager, porque ni siquiera le pagaba un sol, o sea, era su pareja. Estuvieron como 10 años juntos. Y Marco Antonio, más bien, yo nunca me imaginé que iba a ser estilista, porque él bordaba los sacos del pata este. Empezó por el marketing. Yo sé que empezó por el marketing porque era muy buen marketero. Ya lo vieron ustedes que él, lo que decía la gente era muy seguro para promocionar algo, para decir algo. Y después sí se volvió pues el estilista que todo el mundo conoce, ¿no? Porque ya aprendió más en el camino, se metió a cursos también. No es que se quedó ahí con el curso de Colombia, vino y se quiso quedar, no. Comenzó a codearse con grandes estilistas, ¿no? Marquetero debe ser el término que mejor define al buen Marco Antonio. Su vida era un show, su talento era un show, su éxito era un show. ¿Pero qué era lo que realmente hacía especial a un muchacho con talento para las tijeras? ¿Qué es aquello que lo llevó a ser una mega celebridad, rodeado siempre de belleza y glamour y capaz de convertir en oro todo lo que tocaba? Marco Antonio era un caballero. Marco Antonio era muy particular. A diferencia mía, era de poca pluma. No era muy bright. Y eso era delicioso porque era una versión muy cool de lo que es ser gay de repente. Eso era muy chévere. Marco era como que más zen en su estilo. Marco Antonio no era afeminado, Marco Antonio era totalmente gay, pero él se mostraba como un caballero. Entonces, él en su mente decía, voy a respetar mucho a la gente que nos ve. Salir en pantalla con terno, con saco, ¿no? Y sabiendo la gente que era gay, no. Yo creo que eso marcó la diferencia, ¿no? La gente comenzó a respetarlo más. Nunca fue de pronto, ni mucho menos de la noche a la mañana, que logró probar la miel del éxito. Las cámaras, las luces, el cariño de todo un país lo encumbraron a la cima. La más alta conseguida hasta ahora por un estilista, por un peluquero que salió de un barrio popular y que solo buscaba ser feliz y hacer feliz a los suyos. Era bien hogareño, ¿no? Y siempre pues regalos y bueno, era la fiesta cuando mi hermano llegaba. Nosotros vivíamos todavía en el centro de Lima, ¿no? Y mi papá, mi mamá también con nosotros, ¿no? Y a mi hermano cuando se hace conocido ya, pues mami, no, vamos, ¿no? Que bueno, yo estoy creciendo, yo estoy, ¿no? Abriéndome, ¿no? Y quiero que ustedes se vayan a vivir conmigo, ¿no? Y ya, pues mi hermano le puso también, ¿no? Salimos también de ahí, ¿no? De ahí del barrio, del centro de Lima, donde nosotros, ¿no? Vivíamos. El éxito de Marco Antonio no solo era con las tijeras en la mano. Su carrera de empresario apenas empezaba. Su futuro cercano era más que prometedor. Con su nombre en la franquicia de belleza más exitosa de esos años. Vamos a hacer la buena de Tokio está en vivo. Así que ustedes me van a acompañar y lo van a disfrutar tanto como más querido. Había un Marco Antonio en cada ciudad importante de este país y ya se trabajaba también en grandes capitales del mundo como Nueva York y Tokio. Pero su brillo llegaba mucho más allá. Hola
Hola, soy Marco Antonio y estamos en Tokio sí, y vamos a comenzar nuestra noche de moda en Roppongi. Vengan, vamos a ver ropa, moda, maquillaje, la vida nocturna de Japón, así que por favor, acompáñame que no te vas a arrepentir. Vamos. Salir con él era fantástico, porque tenía tema de conversación, sabía de música, cantaba también, le gustaba cantar. Y eso era lindo porque era un bohem y yo también soy un bohem. Oye, que tú ya no me quieres, yo no que más me quieres. Ya tengo la camisa negra y una vez que me duele mal, parece que solo me quedé. Y fue pura cosa tu mentira, que maldita mala guarda en la mía. La vida, éramos jóvenes, teníamos pues toda la vida por delante y era fantástico porque teníamos tantas metas y tantas cosas que siempre la habíamos planeado juntos, que era pues un hermano mío que la vida me dio, bueno, y que la vida me la quitó también. Su luz era tal que debajo de ella querían estar todos en este país. Modelos, actores, novatas, consagradas, periodistas, cantantes y hasta futbolistas. También hicimos una sesión con varios futbolistas, ¿no? Cuando Farfán estaba en el PSV. Pero él era así, pues. Se despertaba y decía, hoy le vamos a tomar foto a tal artista. La llamaba, se juntaba con ella y la convencía, ¿no? Hasta la convencía de desnudarse, no solamente en la entrevista, sino físicamente también. Había muchas artistas que nunca habían posado desnudas, ¿no? Tener una revista a inicios de los 2000 no era otra cosa que un sinónimo de estatus. Solo divas como Gisela Valcárcel y Magali Medina tenían una. Y por supuesto que Marco Antonio, con su gran influencia en el showbiz nacional, también tenía la suya. La vida era hermosa para Marco. Empezaba a cosechar todo lo sembrado. Hasta que el 10 de julio del 2009, 2 días después de su cumpleaños número 44, cuando se apagó para siempre esa carismática sonrisa suya. ¡Ey, policía, policía! De pronto, todas las cámaras y flashes giraron ese fatídico día hacia el confuso dolor de sus amigos, hacia el desesperado llanto de sus hermanas, hacia la pena de todo un país y hacia el rostro inconsolable de su madre. Marco Antonio, el estilista de las estrellas, fue encontrado muerto de una forma brutal. La manera como fue encontrado en su departamento de San Isidro se barajó la hipótesis de un crimen pasional, pero el testimonio de un testigo clave daría un giro a las investigaciones y todo apuntaría a la venganza como móvil del crimen. ¡Suéltame, mi! Vemos que hay 34 lesiones corporales a nivel externo, desde la cabeza, cara, diferentes partes del cuerpo como muñecas, como los pies, muslos, etc. Y 16 lesiones internas. Las lesiones nos revelan que han sido ocasionadas por un agente contuso, o sea, un agente duro, como el puño, como patadas,
balas, entre otros objetos con estas características. El dictamen pericial de toxicología forense nos muestra el resultado de 1.22 de alcohol en sangre y eso guarda relación con una de las fases de la ebriedad. Aquí la persona habría presentado previo a la muerte una dificultad para, por ejemplo, mantener una postura, para observar a las personas, entre otros. En el crimen de Marco Antonio hay culpables confesos y con sentencias cerradas. Ellos lo mataron. Sus propias declaraciones y todas las pruebas así lo confirman. Pero hasta hoy, una pregunta sigue suelta. ¿Por qué un simple robo terminó en una tragedia tan dolorosa? Definitivamente ha habido una carga de odio porque lo demuestra la manera en cómo fue ejecutada la acción. No solo ha sido un robo para ustedes, sino también hubo esa especie de discriminación violenta, digamos así. Totalmente. O sea, mira, el chico podía haberlo agarrado, maniatado, qué sé yo, y se hubiera ido. No era necesario quitarle la vida. Y si lo podía, y si digamos que se le pasó la mano, lo hubieras podido matar tranquilamente, pero no. O sea, la manera en cómo lo dejó. O sea, el lugar del crimen, cuando han encontrado a Marco Antonio, cómo estaba él, demostraba definitivamente que había habido una carga de odio hacia él, ¿no? Un crimen de odio, la homofobia, la discriminación por opción sexual, sin duda, juegan también un papel importante en este caso. ¿Pero acaso hay alguna otra posible razón que explique este asesinato? Hoy intentaremos responder esa pregunta, pero antes conozcamos cómo es que la vida fulgurante del talentoso Marco Antonio se cruzó con estos tres despreciables personajes. Miguel Ángel Velázquez, alias Pachón, condenado a cadena perpetua. Jordan Antonio Pacheco, sentenciado a 20 años. Y con una condena de 35 años, Jorge Luis Glenny Ponce, alias Coco, su amante y asesino. Jorge Luis Coco Glenny Ponce emergió ante el público peruano de manera abrupta y perturbadora en julio del 2009, cuando su rostro asustado por el interés mediático sobre él y actitud de chico aparentemente inocente y desconocido hasta entonces inundó los titulares policiales tras el asesinato de Marco Antonio Gallego. ¿Repetido lo que hiciste? ¿Te has repetido, Coco? Sí. ¿Te has repetido? ¿Qué pasó? Pero, ¿quién era realmente este joven de 21 años que en una noche borró violentamente la vida del estilista más famoso y querido del país? Coco Glenny no provenía del glamour ni de la sofisticación que habitualmente rodeaba a Marco Antonio. Criado en barrios populares del Callao, Glenny creció en un entorno complicado, donde las opciones de progreso eran escasas y la tentación por el dinero rápido era alta. Era increíble pensarlo, pues era increíble pensarlo porque era un chico joven y una cara tierna, joven, bastante angelical, ¿no? Era imposible pensar, ¿no? Porque si no, cuídate, le hubiera dicho, ¿no? Como cualquier pata, ¿no? Cuando yo le preguntaba, ¿a dónde vas? No, nada. ¿Sabes por qué no me contaba? Porque Glenny era un drogadicto. Sabía que yo le iba a decir, ¿qué miércoles haces con ese huevón que es un drogadicto y es un vividor, es un delincuente, vive en la casa? Entonces él sabía todo lo que yo le iba a decir.
Aquellos que conocieron a Glenny describen a un joven apuesto, atlético, consciente del poder que ejercía su físico en los demás. Tal vez, precisamente, esa autoconciencia fue la que le abrió la puerta al círculo más íntimo de Marco Antonio. Marco conoce a este muchacho que vivía cerca de mi casa y Marco, 1 de la mañana, porque Marco era nocturno, y 1 de la mañana me timbraba y yo le contestaba: abre, estoy en la puerta de tu casa. Y yo abría la puerta de mi casa y era él con Coco, ¿no? Lo conocimos en una discoteca de Miraflores, lo conocimos ahí porque estábamos igual compartiendo con amigos, estábamos tomando y él estaba compartiendo con otros amigos. Entonces ahí le jaló la vista a Marco Antonio, dijo: qué lindo, y todo el mundo lo miraba porque de la verdad que era guapo el maldito este. Yo le decía: oye, ¿tú estás loco para hacerme que comience a beber a la 1 de la mañana? ¿Eres mi hermano o no eres mi hermano? ¿Eres mi hermano o no eres mi hermano? Siempre me chantajeaba. Yo lo aceptaba. Me reía. No es que me chantajeaba literal, sino que era engreído, se engreía conmigo, ¿no? Se engreía y me decía: ¿eres mi hermano o no eres mi hermano? Y yo le decía: oye, Coco, cualquiera me trae un amigo, ¿no? Estoy acá de violín. Este chico, el asesino, él se juntaba con ellos porque él era el ganchito de la carita y engañaba a la gente con enamorar y ellos se metían a las casas a robar. Marco Antonio, un hombre poco dispuesto a mostrarse enamorado en público, daba rienda suelta en privado a un romance muy apasionado, febril y carnal, que finalmente lo llevó a la muerte. ¿Qué vio en él Marco Antonio? Un talento por descubrir, un amante hermoso a sus ojos, un jovencito de 21 años que vio como el remedio irresistible a su propia soledad. Esa persona tiene un diagnóstico psicopático, tiene un diagnóstico de personalidad antisocial para haber hecho lo que han hecho. Porque el que tiene ese diagnóstico no tiene límites para el dolor humano. Ya tenía dentro de sí un factor agresivo, un factor homicida, un factor antisocial, un factor impulsivo. El perfil psicológico que posteriormente revelaron los investigadores era inquietante. Glenny, aunque joven, mostraba indicios claros de personalidad manipuladora, impulsiva y carente de empatía. Podía mostrarse extremadamente carismático, para luego revelar un rostro calculador y frío cuando se trataba de conseguir lo que deseaba. Este es el documento oficial de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Lima que vio el caso. En el punto 5 se detalla que el día 9 de julio del 2009, Jorge Luis Glenny Ponce se comunicó telefónicamente con Marco Antonio, acordando una cita para esa misma noche en la casa del estilista en San Isidro, toda vez que Coco Glenny, según este documento, era pareja sentimental de Marco Antonio. Horas antes de esa llamada, Glenny planificó todo, junto a sus dos cómplices, Miguel Ángel Velázquez, alias Pachón, y Jordan Antonio Pacheco, alias Jordan. El día de su cumpleaños de Marco, me llama temprano y me dice: anda a la peluquería y atiende a los periodistas porque tú los conoces algunos, atiéndelos porque yo voy a llegar. Yo, pero qué raro, Marco Antonio moría por su fiesta. Y ese día, por ejemplo, de su cumpleaños, él llegó como a las 11:30, 12 horas, como un invitado más.
Ni siquiera tomó y se fue porque el otro lo estaba esperando. Miguel Ángel Pachón Velázquez tenía 24 años cuando ocurrió el crimen. De él se sabía poco en términos oficiales, pero mucho en las calles del Callao. Acostumbrado a pequeños robos y negocios turbios, Pachón representaba la típica figura del delincuente de barrio. Alguien que resolvía sus necesidades a través de robos ocasionales, sin grandes planes ni preocupaciones. El rol de este hombre en el crimen fue directo y brutal. Participó desde la planificación inicial hasta el momento en el que Marco dio su último respiro. Según este documento de la Sala Penal Transitoria que llevó el caso, fue la presencia de Pachón, descubierto por Marco Antonio cuando trataba de esconderse tras un estante, la que desata una noche fatídica y violenta que incluye ahorcamientos, golpes en la cabeza con la cacha de su pistola, robo, mordaza, asfixia y finalmente muerte. A Pachón aquella noche se le salió el monstruo que tenía dentro. Y es que no era, desde luego, un principiante en asuntos violentos. Todo el proceso, eso no ha sido un momento, ha sido un proceso, horas han sido, torturarlo, dónde está el dinero, buscar todo. No sé si metieron un pico a las paredes para sacar, pero se llevaron todo lo que pudieron. Creo que ese tiempo era evaluado en 15.000 soles, creo, me acuerdo. Pero imagínate, 15.000 soles pues en el 2009 era más dinero que ahora, ¿no? Yo creo que ha sido la parte de la codicia, porque, eran un grupo de jóvenes. No es que era, una gente que no lo conocía, ¿no? También estaba Glenny, creo que es su pareja. Una vez que acabaron con la vida del estilista, Pachón y Coco salieron raudamente de la casa de Choquehuanca en San Isidro y se montaron en el auto en el que los esperaba su cómplice. Jordan Antonio Pacheco, quien en ese entonces tenía apenas 19 años. Descrito por conocidos como un muchacho tímido y fácilmente influenciable, Jordan no ingresa a la casa por un pedido explícito de Coco Glenny, quien en ese momento consideró que su presencia fuera del auto implicaba correr mayores riesgos. Glenny Ponce no quería que entre Jordan Pacheco al domicilio porque era negro y que el vigilante se iba a dar cuenta que era choro, por lo que se quedó en el vehículo. Su participación en el asesinato fue secundaria, pero crucial. Actuó como apoyo, vigilancia y facilitador logístico. Jordan recibió una condena menor al no participar directamente en la muerte de Marco Antonio. Estos dos sujetos, ni avesados ni prontuariados, fueron piezas claves en un crimen caótico, torpe y cruel que impactó profundamente a toda la sociedad peruana. Esa noche acabaron convirtiéndose en figuras trágicas y despreciadas por todo un país. Estos tres chicos de barrio, cercanos al delito común, se convirtieron esa noche en culpables de un robo agravado por la muerte violenta de la víctima. Así lo determinó la policía en tiempo récord. Sin embargo,
Algunos cabos quedaron sueltos cuando desde la prisión Coco Glenny cambia su versión de los hechos y trata de justificar su crimen, aduciendo que simplemente reaccionó a una dura verdad que Marco Antonio, a mitad de la pelea de aquella noche, le habría lanzado a la cara. También se habló que Marco Antonio portaba el VIH. Esa información, entenderá, pues la manejamos con bastante reserva para no, digamos, vulnerar la sensibilidad de los familiares. Yo creo que esa información la podrías conseguir por medio de la Oficina de Imagen Institucional. ¿Lo de la enfermedad era verdad? Sí, era verdad. Fue la primera persona que me la contó, fue a mí. Y me la contó de una forma como que me llama y me dice, César, me dice, vente a mi casa. Y me dice, vente a mi casa. Y yo le digo, ya, urgente, pero no quiero que te vayas a sentir mal, me dice. No quiero que vayas a sentirte mal. Él sabía que lo quería bastante, ¿no? Entonces agarra y me dice, es que no sé cómo decirte. Y yo le digo, dímelo como suena. He ido al médico, he hecho análisis y me ha salido esto. No la enfermedad. Y yo le dije, ¿y? ¿Qué hay? ¿Eres pobre? ¿No tienes plata? Sí, pero yo pensé que, no, le digo, ¿cómo ahora él se muere que no tiene plata? Le dije, ¿y tú? Estás en buena situación económica, así que no vengas a ponerte triste, ni vengas a deprimirte, ni vengas a hacer drama. Le dije, acá tú te levantas y haces te chequeas, te cuidas, porque eso es controlable. Realmente, enterarse en ese momento de ese presunto contagio de VIH convirtió a Coco Glenny en asesino. ¿Es ese hecho puntual un atenuante para entender o justificar al criminal y a sus cómplices? Sus amigos recuerdan a Marco Antonio como un hombre poco enamoradizo. Era más bien un seductor, hasta que conoció a Jorge Coco Glenny. El muchacho de barrio fornido y apuesto que aprovechaba su físico, su rostro, su cuerpo y sus maneras seductoras para beneficiarse de hombres y mujeres que podían pagar su compañía y el placer que podía brindarles. Hay gays que se ilusionan mucho con las caritas, pues, ¿no? Con las caritas, y se ilusionan más por lucirlas a las personas que tienen al costado. Coco era una persona que yo le abría la puerta de mi casa. Era una persona que llegaba con Marco a mi casa. Y eso era terrible para mí, o sea, recordar esos momentos, recordar las veces que nos hemos reído, los tres juntos, las veces de que hemos bebido en casa, que nos hemos vacilado en casa. Esa tertulia que teníamos en casa y que luego, para mí, se convirtió ya no en un bonito recuerdo, sino en una pesadilla, en un fastidio, en una tortura, en un tormento. En el entorno del estilista lo conocían muy bien, pues compartía muchos momentos y espacios con los amigos y la familia y los trabajadores de Marco Antonio. Nadie hubiera podido creer que ese muchacho que lo acompañaba siempre podría también ahorcarlo hasta la muerte. Definitivamente, Marco Antonio tenía un aprecio especial por él, le dio trabajos menores en sus peluquerías y también lo hizo debutar como modelo en su célebre revista. ¿Qué piensas de él? A mí al comienzo me daba mucha ira. Hasta ahora todavía tengo un poco de ira con él. Pero yo sé que si lo encontrara, al comienzo decía, lo voy a matar. El día que lo vea, lo voy a matar. Pero yo creo que ya eso no sería. Porque él ya, creo que su conciencia lo está matando. Porque él, llegó un momento que sí lo quiso Marco Antonio. Nos hablaba a nosotros, nos decía que lo quería, que sentía bien porque era un pata, que sentía protegido. Se le escapó de las manos, pues, ¿no? Lamentablemente a veces las malas juntas o no sé, te hace cambiar tu forma de ser.
La gran pregunta, ¿por qué lo hizo? La gran pregunta, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué? Si él, por dinero, para robarle, le podía pedir a Marco y Marco se lo iba a dar. No tenía que matarlo para eso. Era suficiente con que se lo pida o con que se lo sepa pedir, en todo caso. Y Marco se lo iba a dar. ¿Por qué lo tenía que haber matado? La generosidad y la figura de Marco Antonio trascendieron a sus círculos sociales. Proveniente de una familia modesta, se convirtió en el pilar económico y emocional de sus seres queridos. Pero cuando hizo la peluquería, pensó que toda la familia debería trabajar con él. Es más, metió a trabajar a sus hermanas, a trabajar. Maricruz era recepcionista, Marianela limpiaba el local y el otro hermano pintaba, ¿no? No eran ninguno del rubro, pero ahora son del rubro todos casi. Muchos lo recuerdan sobrecargado en su trabajo diario, en algunas de sus muchas peluquerías, desplegando carisma y talento ante las cámaras. Ay, Marco era súper activo, o sea, él atendía a una persona, atendía a otra, pero así como al mismo tiempo iba, venía, ¿no? Le ponía el tinte y después se iba a otra y le cortaba, era súper pilas, ¿no? Y me acuerdo siempre llegar y verlo trabajando, me decía, Borlini, o sea, pero con una alegría, con una buena onda, era tan lindo, tan generoso, tan dispuesto, ¿no? El 9 de julio del 2009 empezó para Marco Antonio Gallegos como muchos otros días en su vida aparentemente perfecta. La noche anterior celebró su cumpleaños, rodeado de glamour, éxito y el cariño de quienes él consideraba cercanos. Él tenía muchísimo gusto, él tenía muchísimo nivel. Y esa noche, cuando ya pues él celebra su cumpleaños, ¿no? También con sus amigos, con los artistas, porque siempre lo hacía muy bonito. Un día antes, fue del 8 para el 9, creo, ¿no? Ya, y tenía que ir al programa también, ¿no? Porque trabajaba pues en un espacio, ¿no? De la televisión. Y la noche me dice, Maricruz, ya cierra todo, ¿no? Cierra la peluquería, me dice, y no te olvides de que las personas que están acá tienen que trabajar. Pero lo que el estilista no sabía, en medio de su lujoso departamento de la calle Choquehuanca en San Isidro, es que estaba a punto de vivir sus últimas horas. Alrededor de las 9:30 de la noche, Jorge Luis Coco Gleni llegó al departamento de Marco Antonio. Y no llegó solo. Traía consigo un plan calculado y oscuro, tramado previamente junto a Miguel Ángel Pachón Velázquez y Jordan Antonio Pacheco. El objetivo era simple, aunque frío y despiadado: robar objetos valiosos de su departamento, que Gleni ya había identificado: una laptop, joyas y ropa de diseñador que Marco Antonio coleccionaba en su closet. Esa noche, Marco Antonio recibió a Gleni con la habitual hospitalidad y afecto con el que lo trató tantas veces. Nada parecía extraño. Subieron a la habitación del segundo piso del departamento a charlar con tranquilidad y pasarla bien, como tantas noches previas, sin que Marco sospechara siquiera lo que se gestaba en la mente macabra de su recurrente pareja. Y sí nos sirve de alguna manera de aprendizaje a no confiar inmediatamente en una persona, no abrirle las puertas de tu vida, de tu casa, porque no sabemos quién es ese ser que llegó a nuestra vida.
Señales hay siempre, las banderas rojas siempre están. Lo que pasa es que a veces, porque creemos que estamos enamorados, no las vemos o no las queremos ver, ¿no? Entonces, bueno, Marco, con todo su amor y como siempre era él, alegre y confiado, lo recibió en su vida a una persona que realmente no lo merecía. Minutos más tarde, Glenny se excusó varias veces para salir diciendo primero que respondería una llamada a la mamá de su hija y luego que iría a comprar comida. Pasada la medianoche, Glenny, seguramente nervioso ante la inminente ejecución de su plan, regresó con la comida que compartiría con el estilista en su habitación del segundo nivel de la casa. Esta vez sí dejó la puerta entreabierta para que Pachón pueda ingresar silenciosamente al primer piso y comenzara a buscar objetos de valor. Marco Antonio no era un tipo atlético, no era un tipo que medía 1,90, que podía enfrentarse a 4, a 5 y los vencía. Marco Antonio seguramente con un dedo lo empujaba y se caía. Porque Marco Antonio era pegadito, un tipo muy tranquilo. Pero algo salió mal. Quizás fue un ruido imprevisto o simplemente el instinto de Marco Antonio lo que lo alertó. Bajó de inmediato y allí, en la sala de su propio hogar, descubrió aterrorizado lo que estaba ocurriendo. El shock fue total al ver a Pachón queriendo esconderse tras un estante de la sala. En este caso fue primeramente el robo, pero después que se van reconocidos por la víctima, ahí entra a tallar ya otra actitud, porque se ven perdidos y lo primero que piensan es que la víctima los va a reconocer y los va a acusar, ¿no? Glenny saltó hacia él y lo atenazó por detrás. Y en medio del caos y el pánico, Marco Antonio intentó defenderse valientemente. Forcejeó, gritó y hasta alcanzó a morder la mano de Glenny en un desesperado intento de sobrevivir y pedir ayuda. ¡Sálvame, mi! ¡Muerto de hambre! ¡Sálvame, ¡cállate! Y para silenciar sus gritos desesperados, introdujeron en su boca una camiseta del club universitario que un diario deportivo le había obsequiado días antes. Marco fue reducido con violencia. Pachón le propinó varios golpes certeros en la cabeza con la cacha de su revólver. Aún así, continuaba resistiéndose con todas sus fuerzas. Fue entonces cuando la crueldad alcanzó su punto máximo. Glenny usó toda la fuerza de sus brazos para ahorcarlo. ¡Cagaste, mierda! Y ataron sus manos y pies con un cable de computadora. Marco Antonio tendría que haber sido muy observador. No siempre pasa desapercibido. Marco Antonio, si era una persona como que lo era inteligente, intuitivo, puede haber sospechado, puede haber tenido algunos indicios, pero tal vez Marco Antonio además era confiado. Ahí estaba Marco Antonio, aún con vida, aún resistiéndose ante los buitres que giraban a su alrededor. Glenny continuó ahorcándolo y Pachón decide que le colocaran una bolsa plástica en la cabeza. El cuerpo de Marco Antonio dejó de luchar. No forcejeó más. Ya estaba muerto. A los delincuentes no les pesó tener un cadáver allí al lado. Culminaron fríamente su plan inicial. Reunieron dinero, relojes caros, una laptop y otras pertenencias valiosas antes de huir rápidamente del lugar, dejando el cuerpo semidesnudo y amordazado del hombre que acababan de matar, tirado boca abajo sobre el piso de esa sala. Minutos después,
repartieron el botín en la penumbra del cercano Parque El Olivar, sellando así un pacto de silencio cómplice. La madrugada avanzaba y mientras los victimarios desaparecían en la oscuridad, en la casa del estilista reinaba un silencio cargado de horror. La mañana siguiente revelaría la magnitud de lo ocurrido, sacudiendo al país entero. Llega Paco, que era un estilista también de ahí de confianza del señor Marco, ya con la llave, y nosotros al ingresar dimos un paso y a la derecha ya lo encontramos tirado, pues en la sala estaba tirado. Tenía una bolsa en la cabeza y un trapo y amordazado, atrás estaba amarrado. Ha sido terrible, sí. Sí, fue terrible, él estaba tirado, nosotros nos quedamos sorprendidos, nos quedamos fríos. Alrededor del mediodía del 10 de julio del 2009, los teléfonos de todas las redacciones del país no pararon de sonar. Toda la farándula y el espectáculo quedaron conmocionados. El rumor de que algo grave le había sucedido a Marco Antonio, el famoso estilista de las estrellas, comenzó a propagarse. Entonces, su casa de San Isidro, en la calle Choquehuanca, recibió un enjambre de periodistas y curiosos. Cuando la policía ingresó al departamento del estilista, encontró una escena aterradora. Los detalles escabrosos del asesinato, sumado a la fantasía narrativa de propios y extraños, se filtraron a los medios, causando una conmoción inmediata. Pienso que se arruinó la vida también. Pienso que nos quitó por una decisión estúpida a una persona a la que todos amábamos. Él no se daba cuenta de la inmensa estupidez que estaba haciendo, el terrible error que estaba cometiendo. Él no tenía muy en claro el amor que el Perú le tenía a Marco Antonio, cuánto lo amábamos, cuánto lo amamos, cuánto lo extrañamos. Otros medios siguieron rápidamente, hasta la prensa amarillista, que se deleitaba en los detalles más morbosos. En cuestión de horas, Marco Antonio pasó de ser esa figura glamorosa de la televisión y la moda a protagonista involuntario de una historia criminal que absorbió al público. Un ratito, la cámara, por favor. César, súbete, por favor. No puedo hablar nada porque yo estoy tan confundido como ustedes, ¿me entiendes? O sea, no puedo decirte nada. Espacio, por favor. Nadie podía entender nada. Nadie quería aceptar lo que ocurrió dentro de esa casa la noche previa. Su velatorio fue un desfile completo de celebrities. Indignante, doloroso, patético, triste, injusto. ¿Qué se puede decir ante una cosa así, no? O sea, el asesinato es asesinato, sea quien sea, duele igual para todos quienes lo extrañamos. El funeral de Marco Antonio fue un evento mediático masivo, transmitido casi en directo y cubierto con atención casi hipnótica. Un compañero de trabajo con el que compartíamos día a día había sido asesinado de la manera más vil y salvaje, ¿no? Le habían puesto una bolsa en la cabeza, lo habían agarrado a golpes, lo habían estrangulado y al día anterior habíamos estado con él, ¿no? Fue bastante fuerte para nosotros, nunca había pasado ni he vuelto a pasar por una experiencia similar. Rostros famosos del espectáculo peruano desfilaron por la ceremonia entre lágrimas y pedidos públicos de justicia. Marco, no te vayas.
Te lo pido por favor. Quédate con nosotros como siempre. Marco Antonio. ¡Fuerza, Cacho! ¿Por qué me dejas? ¡Fuerza! Marco Antonio. La torpeza con la que estos novatos criminales le quitaron la vida a una figura llena de luz, de talento y brillo propio, facilitó el trabajo de la policía. Hoy cumplen sus condenas en distintas cárceles peruanas. De Coco Glenny se dice que ha tenido otras parejas dentro de la prisión y ha intentado buscar salidas legales que reduzcan su pena. ¿Usted ha visitado a su hijo recientemente? Sí. ¿Lo ha visitado? Sí. ¿Qué le dice su hijo? ¿Han tomado de repente alguna otra medida para poder se resuelve el caso de otra manera? Su abogado está viendo todo ese tema. ¿Quién es su abogado, doctor? Señor Glenny. No sabría decirlo, porque una hermana mía se encarga de eso. Ahora, ¿usted siempre confía en la inocencia de su hijo, señor Glenny? Claro, sí, ya, señor, estoy con un problemita acá. Ya, gracias. Ya. Pachón, condenado a cadena perpetua por la ferocidad de su ataque a Marco Antonio, fue denunciado por su pareja y madre de su hija, a quien intentó extorsionar desde la prisión. Denunciando por violencia familiar en la modalidad de violencia psicológica en su agravio, sindicando como su agresor al padre de su hija, el señor Miguel Ángel Velázquez Sarazú. Eso es una extorsión. Entonces, lo único que demuestra es que el tipo presenta un cuadro de alta peligrosidad, que lo que va a hacer es mantenerlo en la cárcel. Es triste por él, que no entienda. De Jordan no se sabe mucho. Su condena fue menor y seguro muy pronto saldrá en libertad. Pero ninguno de ellos dejará de cargar la pesada cruz de haber sido los asesinos de Marco Antonio Gallego. Bueno, Marco hubiera tenido hoy en día una carrera, creo, internacional en la industria de la belleza. Marco Antonio era Marco Antonio, obviamente. Todo el mundo lo sabía, todo el mundo lo respetaba. Lo que se quedó a medias fue lo que tanto añorábamos, ¿no? Que era una carrera internacional. El mayor logro de Marco Antonio creo que fue ser conocido, que la gente conozca su trabajo. Él era el que creaba todo. Eso es un ejemplo de Marco Antonio. Que la luz del Señor lo ilumine siempre. Que su rostro sea iluminado por la luz de nuestro Creador. ¿Ha logrado perdonar, señor? Yo sí, joven. Sí. No tengo rencor, nada. Han pasado los años y aunque los culpables cumplen condena tras las rejas, el nombre de Marco Antonio Gallego sigue resonando con fuerza en la memoria colectiva del Perú, ya no solo como el estilista de las estrellas, sino como el símbolo trágico de una fama que no lo protegió, de una confianza traicionada, de una vida brillante apagada de manera cruel. 6:30 de la mañana. Tengo que ir a cortar cabello, tengo que ir a ver lo del Lead Model, tengo que ir a ver el tema de la revista, el nuevo local que estoy haciendo en San Isidro. Sus peluquerías, antaño emporios de moda, fueron cerrando sus puertas poco a poco. Su revista de belleza dejó de circular. El imperio que construyó con esfuerzo y creatividad
se desvaneció como si la tragedia hubiera disuelto también su legado profesional. Quisiera que lo recordaran como él ha sido joven. Dijo ser una persona buena, carismático, humilde, pero de corazón muy noble, joven, muy noble su corazón. Yo he visto atender a personas que venían del interior del país y que le pagaban con un cuy y que le pagaban o con una bolsa de maíz. Y esas cosas yo por lo menos las valoro muchísimo. El crimen de Marco Antonio nos confrontó con los límites del morbo, con la rapidez con la que una sociedad como la nuestra juzga y condena, y con la fragilidad incluso de quienes parecían vivir rodeados de amigos, de luces y de felices sonrisas. Marco Antonio no fue un estilista cualquiera, fue el mejor de su época y dejó una escuela y precedentes muy importantes en el rubro de la belleza. Esperemos que hoy descanse en paz. Esto fue ¿Por qué mataron a Marco Antonio? En Evidencia Oculta. Nos vemos el próximo domingo, después de Cuarto Poder.